Shabbat Shalom para todos, muy buenos días en esta transmisión de Shabbat. Acá estamos nuevamente compartiendo con ustedes este espacio donde, como siempre decimos, es un tiempo para poder decir, por decir así, o poder expresar alguna idea, un pensamiento en cuanto a la porción de la semana que leemos en cada Shabbat, pero como venimos en este ciclo diciéndolo, que lo hacemos con la Hafdará, sería la sección de los profetas y del Brit Hadashah, el cual estamos compartiendo en cada transmisión, siempre obviamente leyendo y en concordancia con la Parashá, porque la Hafdará, la sección de los profetas, fue puesta o fue, por decir así, seleccionada para la Parashá, ¿no? La porción que nos toca de la Torá para este día. Entonces, vamos directamente a esta mañana a compartir lo que tengo preparado. Es un tema bastante amplio, nos va a hablar esta Hafdará acerca de Esaú, porque de hecho la porción que nos toca para este estudio de Shabbat, tenemos a la situación del encuentro con Jacob y Esaú, después de tanto tiempo pasado, el regreso de Jacob con sus campamentos, sus esposas, sus hijos, las 12 tribus, volviendo al encuentro de Isaac, y en medio de ese camino, por decir así, se encuentra o tiene la noticia que viene su hermano y bien armado, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una situación, pero nuestra Hafdará lo que nos habla es que a pesar de todo lo que sucede allí en la porción que vemos para este día, lo que vamos a ver en la Hafdará, lamentablemente, pero bueno, hay que entender las decisiones y las elecciones y todo lo que el pueblo viene viviendo, y en los tiempos de los profetas, lo que se habla y se avisa, por decir así, es lo que va a suceder con Edom, que es Esaú. Entonces, para esta mañana de Shabbat, tenemos la Hafdará de Bashilach, o como es la porción que nos toca para este Shabbat. Y obviamente tenemos al profeta Abdías, el capítulo 1, de hecho el libro de Abdías es súper corto, y es esta la profecía contra la caída de Edom, hablando de cómo
el colapso de Edom, ¿no? Cómo en los tiempos finales va a suceder esto. Pero bueno, veamos un poco Abdías, quién era el profeta que va a hablar de esto, que va a proclamar esa caída, ¿no? O sea, va a hablar acerca de lo que va a suceder con Edom en los tiempos finales. Entonces Abdías significa siervo de Dios y no hay mucho registro de bien de quién fue. Entonces, si vemos un poquito, él escribe en el año aparentemente aproximado, porque no es algo que está fijo, pero aproximadamente en el 607 antes de la era común o antes de Mashiach, ¿no? Pocos años de la caída, se dice, de Edom. Ahora, es muy interesante esto porque también muchos dicen que fue en el 849, estamos hablando de mucho tiempo más atrás. Pero si hay algo que sabemos en concreto de Abdías, que no hay mucho registro, pero si hay algo que sabemos en concreto es esto, que Abdías fue aquel que profetizó, que habló acerca de la caída de Edom. Y hoy nosotros podemos ver un montón, llegar a la conclusión de un montón de cosas de quién es Edom, cómo fue con el tiempo se fue viendo esa evolución, por decir así, de todo lo que fue la persona de Esab, luego llamado Edom, y en los tiempos, ¿no? Y hoy, como ese sistema no solamente representado en una persona, sino los descendientes. De hecho, esta porción, el final de la parashá, nos habla acerca de los descendientes de Esab. Entonces, estamos viendo en esta Havdará cómo esos descendientes de Esab son los que tienen un sistema armado para todo este tiempo en oposición o en lucha o en contra del Eterno, de su instrucción y obviamente del pueblo que el Eterno está respaldando a aquellos que le obedecen. Y de hecho ese pueblo es Jacob, son los hijos de Jacob, y los hijos de Jacob tienen su descendencia. O sea, cuando Jacob tiene sus 12 hijos, eso viene a ser las 12 tribus de Israel, porque en esta porción el nombre es cambiado de Jacob a Israel y todo lo que eso significa. Entonces, cuando sabemos y avanzando un poco en tiempo, en el monte Sinaí, cuando Dios le da la instrucción al pueblo, está diciendo no solamente es para los que están hoy aquí, sino también para la descendencia. Nosotros somos esa descendencia de Jacob, la descendencia de las 12 tribus de Israel, y aquí estamos. Pero también vamos a ver en esta porción, casualmente, cómo Edom o Esaú también está levantándose y no, digamos, en esa oposición, y no está tranquilo todavía hasta cumplir lo que quiere, ¿no? De tomar su lugar, de decir Jacob me sacó la primogenitura, y eso como que nunca se terminó. Estamos viviéndolo hasta nuestros días. Y ese sistema armado de Esaú para ir en contra del Eterno y por decir así, querer desbaratar los planes del Eterno, sabemos que eso no va a suceder. Y esta porción, esta parte de la Havdará, casualmente nos habla acerca de Esaú, de Edom y lo que va a suceder. Entonces, vamos a los primeros versículos de esta porción, de esta Havdará. Me gustaría que lo busquemos. Voy a tomar algo por acá. Vamos a ver. Déjeme que ordene un poquito. Entonces, vamos a leer Abdías capítulo 1, que es el único capítulo que tenemos, el versículo 1 en adelante. Y dice así: visión de Abdías, así dijo Adonai Elohim respecto de Edom. Nosotros hemos escuchado un reporte de Hashem concerniente a Edom. Un mensajero fue enviado entre las naciones. Levántense, levantémonos contra él para la guerra. Mírate hecho pequeño entre las naciones, eres muy despreciado. La perfidia de tu corazón te ha seducido.
Oh tú que haces las rajaduras de la roca tu morada en lo alto y pretendes autoconvencerte. ¿Quién me hará bajar a tierra? Aunque te eleves como el águila y entre las estrellas establezcas tu nido, de allí te haré bajar, declara Adonai. Y ahora seguimos, y quiero que no nos vayamos de la lectura de esta Hasdará, de esta sección de los profetas, porque es muy interesante, porque nos está hablando casualmente de los textos acerca de Edom, acerca de lo que habla de Esaú. Ahora, Edom, primero es muy importante saber, y está en los registros, cuando Edom se regocija por las desgracias de Israel, ¿no? Se regocija por las desgracias de Israel. Y hay juicios muy fuertes, en esta Hasdará lo vemos, muy fuertes contra Edom, contra la caída. Pero mire lo que dice el texto. Voy a leerlo en otra versión y dice, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿No se da cuenta que esto es muy parecido al pensamiento que había, a la filosofía, al pensamiento que estaba reinando cuando estaban construyendo la Torre de Babel, diciendo, ¿no?, que ellos llegarían a su prometido, a lo que querían hacer, y nadie los iba a detener, ¿no? Entonces esto es muy, muy parecido. Veamos todos estos detalles. Ahora, Edom no estaba fuera, hablando de la ubicación, no estaba tan lejos de Israel, estaba al sur. Entonces, en ese tiempo, esa ciudad a la cual ellos estaban, la capital era Sela, y la ciudad luego fue llamada Petra, porque habla acerca de ese lugar donde se establece. Muy importante, porque está dando esa descripción que, aunque hoy sabemos que no tiene que ver en sí con un lugar específico, tiene que ver como en esa posición que se pone, y obviamente el versículo lo está diciendo, habla acerca de esa característica que tiene Edom principalmente, y que vamos a verla hasta nuestros días. Y dice el versículo 3, por favor quiero que busque versículo 3 de Abdías, dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Y obviamente la persona soberbia lo que está pensando es que está allá arriba, que es lo más, por decir así, que está gobernando, que tiene dominio sobre los demás, pero lo que no sabe que eso es un engaño, porque cuando se manifiesta esa soberbia, lo que luego viene es la caída. Es la caída. Es lo que le pasó a Jailel, o Luzbel, cuando él dice que entró esa soberbia, que había esa soberbia en su corazón, y obviamente el padre lo sacó del lugar donde estaba y cayó, ¿no? Así entonces esto está sucediendo en la Hasdará, lo que está hablando el profeta, que esa soberbia lo que termina haciendo a Edom, a Esaú, es engañándolo. Aunque piense que él tiene todo el dominio, que piense que está en ese lugar, esa posición de gobierno donde puede hacer lo que él quiere. Hablando no de Edom en un sentido como la persona, sino viendo, adelantándonos a esto y diciendo que realmente en estos tiempos no habla solamente de una persona, sino está hablando de un sistema. Ahora veamos el versículo 3, dice la soberbia de tu corazón. Si hablamos al versículo, lo que nos está hablando es de un lugar. Y mire, presta atención porque habla de un lugar alto. Dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. En tu altísima morada. Que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Diciendo a mí, ¿quién va a sacarme de acá? Nadie. ¿Quién va a venir a atacarme a mí? A mí nadie. O sea, ya empieza a sentirse como ese poderoso. Y recordemos que Esaú, si vamos a la porción, a lo que venimos estudiando acerca de
de Abraham, la formación de nuestro pueblo, venimos viendo, luego Abraham teniendo a Isaac, el hijo de la promesa, luego Isaac teniendo a los dos hijos, a Jacob y Esaú, y ya desde el vientre, ya el padre separando a Jacob para lo que su diseño, para sus propósitos y demás. Entonces, ¿qué vemos en la vida de Esab o de Esaú? Vemos la vida de una persona que en realidad estuvo en oposición. Si nosotros vemos y leemos verdaderamente los textos de la porción anterior y ahora estamos leyendo, siempre yendo en contra de la instrucción del Eterno, de lo que el Eterno quería. Sin embargo, Jacob, a pesar de todo el proceso que le toca vivir, siempre eligiendo o llevando, por decir así, adelante lo que el Eterno quiere, y él está como a esa disposición, ¿no? Y lo vemos en esta porción, cuando él lucha con el ángel, y vemos, hay un montón de cosas que podemos observar en esa ocasión, pero principalmente lo que estamos viendo es que Jacob es una persona que no se deja vencer y que sigue adelante, pero que su fuerza no está fundamentada en él mismo, sino que tiene que ver con el Eterno y el resguardo. Eso es lo que vemos hasta nuestros días. O sea, estamos viendo hoy como descendencia del pueblo que sabemos que el Eterno está del lado de aquellos que le obedecen, de aquellos que le siguen. De hecho, la Escritura nos dice esto. La Escritura dice que el Eterno resguarda y nos cuida como a la niña de sus ojos. Muy interesante, pero no por nuestros méritos, no es porque nosotros queremos, sino porque Él así lo decidió, que Él separó a un pueblo, separó. Y entonces vemos en el caso de Esaú que él estaba como en esa posición donde nada lo va a derribar, nadie le va a decir nada, nadie va a detenerlo en los planes, en las cosas que él quería hacer. Entonces, lo que estamos viendo es que él está formando allí, el lugar donde él se establece, un lugar donde nadie puede penetrar, donde nadie puede entrar. Entonces él se va a jactar de esto y dice que considera, Edom está considerando como una fortaleza a la ciudad que luego el Eterno dice que va a caer, ¿no? Entonces, ¿qué había en los edomitas? Ese orgullo y la autosuficiencia, es decir, nosotros podemos, yo me voy a defender. De hecho, Esab lo que hace todo el tiempo diciendo que él era aquel hombre rudo, hombre de mundo, de campo, donde él podía sustentarse, donde él con la fuerza podía hacer todo lo que él pretendía hacer. Entonces, ellos están muy seguros en esta ciudad, en esta posición, que es lo que sigue ocurriendo hasta nuestros días. Ahora, no me quiero detener en sí en lo que pasa en la porción, porque esto lo podemos estudiar cada uno y ver en la porción lo que nos dice, nos habla de Sab, que de hecho lo venimos estudiando, lo venimos viendo ya desde la semana anterior. Ahora, quiero centrarme un poquito en los minutos que nos van a quedar acerca del sistema de Esaú armado para nuestros días y en los tiempos, y cómo esto va a repercutir en lo que estamos viviendo en nuestros días. Obviamente siempre teniendo presente lo que dice la Haftará, ¿no? El profeta Abdías, lo que nos está hablando acerca de esa caída. Primero nos relata en la posición que él está, en esa posición de soberbia, y por eso dice que la soberbia a Esaú lo que hace es llevarlo al engaño, o sea, lo engaña porque eso va a hacer que de esa soberbia, en el lugar donde se pone, en la posición que él está, eso va a hacer luego caer, ¿no? Lo que va a hacer es que Edom termina cayendo. Y de hecho lo vemos también en otros profetas cuando dice que el Eterno en los tiempos que vienen levantará el tabernáculo caído de David para tomar el resto de lo que queda de Edom. O sea, estamos hablando de que en la profecía bíblica se está relatando que Edom cae, que Saúl, todo lo que quiso hacer y aún contra Israel, pero aún no solamente contra Israel, sino que en realidad se pone en oposición al Eterno, a la instrucción, lo que tiene como recompensa es la caída. Y si avanzamos un poquito, dice
allí en el texto, en el versículo 6 de Abdías, dice: como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezca en aquel día, dice Adonai, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Claro, porque se pone en un lugar, en una posición como de gobierno, de lugar donde nadie lo va a mover. Pero sin embargo el Eterno está hablando por medio de la boca del profeta que caerá. Caerá el monte de Saúl, dice. Caerá el monte de Saúl y los sabios de Edom. La prudencia del monte de Saúl. Entonces lo que vemos es que va a perecer. Dice, en aquel día va a perecer. Y eso es lo que estamos viendo, que así como ya está celebrando Edom y este sistema en el cual impera en nuestros días, está celebrando la victoria, en realidad lo que no sabe es que poco tiempo le queda y que por esa soberbia ha sido engañado y que va a caer y que quien va a reinar verdaderamente es el Mashiach, Yeshua y su pueblo al cual él invita a ser parte. Muy tremendo esto, ¿no? Ahora veamos en los días avanzados, se dice que Edom es Roma, pero también recordemos que Edom no hacemos referencia específicamente a un lugar, a una persona, sino a un sistema. Ahora, veamos un poco un descendiente, haciendo referencia que es Roma, el lugar donde se desarrollaron y demás, pero hay una persona que aparece ya en los tiempos, después de Mashiach, en el siglo III. Estamos viendo una persona que es clave para empezar a poner, porque en realidad a poner esos postulados, a empezar a separar, a dividir, digamos, a lo que era el pueblo del Eterno. Recuerde que con Mashiach, en el madero allí, ahora nosotros somos parte, podemos ser parte de Israel. Entonces, ¿qué hace esta persona? Sí, seguramente usted ya sabe de quién estoy hablando, y estoy hablando de Constantino. La persona a la cual en el siglo III se levanta y lo que está haciendo en realidad es empezar a poner esos postulados en contra del Eterno y separar o dividir al pueblo. Entonces, a causa de lo que empieza a suceder, tendríamos mucho para hablar aquí, pero no es el día y no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero a partir de acá lo que vemos es que Constantino lo que hace es establecer un montón de cosas que tienen que ver con separar al pueblo, con dividir al pueblo, de hecho cambiar las fechas, y esto habla del inicuo, habla de aquel que vendría a cambiar los tiempos, y podríamos decir que cuando Daniel está hablando de eso puede hacer referencia, pero también se habla en los tiempos que esa profecía es cumplida con Antíoco Epifanes, en los tiempos de los macabeos, que obviamente lo recordamos hoy en la festividad, en la fiesta de Hanukkah, la celebración. Ahora, ¿cómo venimos relacionando todo esto? Que todo esto tiene que ver, y no en una persona en sí, sino ese sistema que desde la antigüedad lo que viene haciendo es forjando un camino para ir en contra del Eterno y así separar a su pueblo, hacer caer a su pueblo, porque está en una posición donde quiere obviamente gobernar, donde en ese monte él se establece y arma, por decir así, toda una plataforma. ¿Para qué? Para bien no, dice, porque él se regocija por la desgracia de Israel. Qué tremendo, ¿no? Y así vemos en cada momento de la historia personas que fueron levantadas y que vienen a representar ese Edom, ¿no? Que quiere ir en contra del Eterno. Entonces, Constantino. ¿Quién era Constantino? Aquel que era el emperador, tiene que ver con, y principalmente porque recordemos que una de las cosas, de los eventos que se llevan, que son más conocidos de Constantino, es lo que se establece en el Concilio de Nicea en el 325, después de Mashiach, y lo que va a hacer, en realidad aquí lo que va a hacer es
fortalecer el Imperio Romano. ¿Y para qué? ¿Y cómo lo hace con esto? Armando, por así decir, una religión que es el cristianismo. Y de esta manera sabemos, y si hemos estudiado un poco la historia, lo que está haciendo es que dentro de esa religión permitir que entrara cualquier persona para fortalecerse, porque a ver, somos muchos, somos más fuertes y tenemos más lugar, entonces, y más fuerza y más personas que puedan ser parte, digamos, de este sistema. Que lo que va a hacer Constantino es cambiar los tiempos. Muy importante esto. Va a cambiar los tiempos. ¿Qué va a hacer? Va a cambiar los tiempos. Va a sacar el Pesaj, va a sacar el Shabbat de su día y lo que va a hacer es moverlo. Por eso, hasta nuestros días, lo que conoce, usted sepa o no, el día de reposo es conocido por el domingo. ¿Quién descansa en otro día que no sea el domingo? Hay muchas personas que trabajan, sí es verdad, pero en línea general y en la mayoría de las ciudades, de las naciones, el domingo es el día de descanso. De hecho, muchos no trabajan, muchos negocios no abren. Para el lugar donde nosotros vivimos, por ejemplo, cada vez abren menos los negocios el día domingo, ¿no? Ese establecido día de reposo que viene o data desde los tiempos de Constantino. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de Saúl, estamos hablando del lugar donde se posiciona, de esa montaña, estamos hablando de ese sistema que viene preparando en los días que estamos viviendo. Entonces, no es desde ahora, ya ahí empiezan a haber estos cambios. Obviamente, cuando hablamos del cristianismo, lo que se dice, y nosotros salimos de ahí, salimos de la iglesia, salimos del cristianismo, y siempre dijimos que la iglesia es establecida en Hechos 2. Pero verdaderamente, si vamos al estudio, al escudriñar las escrituras, en Hechos 2 no nace ninguna iglesia, no nace el cristianismo, sino en Hechos 2 lo que estamos viendo, el fortalecimiento de la Quejilá de Yeshua, y de hecho las personas que estaban eran judíos y no eran gentiles como se dice hoy. Entonces Edom, hasta nuestros días lo que hace, y por eso es que hay tanta oposición de la iglesia, del cristianismo, de un montón de personas siempre a través de la historia contra el pueblo del Eterno. ¿Por qué? Porque Saúl hasta ahora, Edom, no quiere a Israel, o sea, va a ir en contra y se regocija de las desgracias de Israel. Entonces, esta persona, Constantino, lo que va a hacer es cambiar y permitir que entre el paganismo en el supuesto pueblo del Eterno, porque lo que se está diciendo que ahora todos eran parte del pueblo y obviamente ya Israel no tiene nada que ver porque ahora se habla del Israel espiritual o se habla del Israel donde en este sistema que arma Esaú, aún el Mesías deja de ser por sus características un Mesías judío, un Mesías del pueblo de Israel, de la casa de Judá y va a ser un Mesías con un montón de características romanas. Entonces veamos cómo el diseño del enemigo, o sea, y de Saúl, lo que está haciendo Edom, es cambiar todas estas cosas para traer confusión, para traer división, para traer separación. Es tremendo. Es tremendo porque a partir de acá nosotros estamos viendo que en realidad el cristianismo está naciendo a partir del concilio de Nicea, aunque hay muchos eventos en el siglo II igual y en el mismo siglo I que se van gestando para llegar. Recuerden que viene el tiempo de las persecuciones, la dispersión, la diáspora, donde muchos del pueblo se empiezan a separar de los judíos porque eran gentiles que obviamente por medio de Mashiach ahora son parte, pero por causa del temor a la persecución se separan y ahora dicen, no, nosotros por un lado y el pueblo por otro lado. Entonces, para el siglo III ya con Constantino y lo que va a hacer es el nacimiento de una religión donde muchos podrían estar seguros, podrían estar tranquilos ahora dentro de esa religión. Si avanzamos un poquito, recordemos que aquí tenemos un montón de cosas para ver, pero por la época en que estamos, y es muy importante, estamos llegando ya a los tiempos de Hanukkah, y que en la historia son eventos muy interesantes para tener en cuenta, pero también el mundo se está preparando para celebrar la Navidad.
Y esto está íntimamente conectado con Constantino, y estamos hablando que Constantino lo que va a hacer es a oficializar o armar esta religión, donde también tiene una festividad central. Entonces, nada de esto está desconectado con nuestra porción y con la Haftará que nos toca hoy, la sección de los profetas, que está hablando de la caída de Edom y quién es Edom y todo lo que viene haciendo a través del tiempo. Entonces, si nosotros vamos a ver a Constantino, Constantino lo que hace es establecer una festividad, digamos, dentro de lo que era esta religión, que no era algo nuevo, porque en realidad esto data de los tiempos donde en Roma se celebraba una fiesta llamada los Saturnales, y que en latín es Saturnalia. Entonces, en esta festividad, que tiene un montón de características, como lo que conocemos hoy como la Navidad, o sea, podemos verlo realmente reflejado. Si podemos decir que prácticamente es la base de la Navidad, que lo establece Constantino. Constantino, y voy a leerles algo, dice: las celebraciones cristianas como Navidad, el 25 de diciembre, como la fecha para la celebración de Pesaj, se calcularon de una revocación del Evangelio de ser contador culturales y vistas con desconfianza por el gobierno, a convertirse en el estándar cultural de Europa, en alianza con el gobierno, comenzando con Constantino. Pero el Evangelio no está, dice, no está relacionado con esta fiesta. ¿Por qué estoy hablando de esto? Va a decir, ¿pero por qué está hablando? ¿Por qué? Porque esta festividad es una festividad central del cristianismo o de lo que viene con el bagaje de Edom, o sea, con todo lo que se viene arrastrando. Entonces, muchos estuvimos ahí, el Padre nos preservó, no podemos decir que todo es malo, pero sabemos que cuando entendimos un montón de cosas y lo que significaba, tuvimos que salir, pero no solamente salir en un sentido literal, tuvimos que salir de acá, de empezar a entender, a sacar toda esa fortaleza, esos postulados que se establece Roma, para que nosotros podamos ver ahora la palabra del Eterno, podamos caminar en la revelación presente y podamos entender los tiempos que vienen y el diseño del Padre. Ahora, no podemos seguir de la misma manera, no podemos caminar y seguir adelante sin antes poder entender esto. Entonces, el sistema que opera hoy, el nuevo orden mundial, el sistema que está en contra del Mesías, es el sistema del anti-Mashiach, es la montaña donde está Esaú subido, podríamos decir. Y si hablamos de lo anterior, de la historia, ya viene de los tiempos de Roma, de Constantino. Entonces, ¿qué establecen ellos? ¿Qué establece Edom? Son postulados opuestos a la Torá, opuestos. De hecho, ya los cambios que se vienen gestando aún antes, ¿no? Porque la casa de Israel, recuerden que cuando se va a perder y es llevada por los asirios, ya en ese tiempo las tribus del norte habían cambiado las fechas. O sea que ya viene esto gestándose en el mismo pueblo del Eterno. Pero sabemos que todo esto, al avanzar la historia, se va el pueblo mezclando, y si vamos a estudiar en estos días, donde ya está llegando Hanukkah y empezamos nuevamente a abrir los libros y a recordar lo que sucedió para ese tiempo, vemos cosas re interesantes, y de hecho lo estamos compartiendo en las redes y demás, acerca de la historia de Hanukkah, y cómo el mismo pueblo del Eterno se empieza a asimilar y se empieza a mezclar, y el mismo pueblo va en contra del Eterno. Entonces, todo esto viene desde los hijos de Isaac, y esta lucha continua. Pero sigamos con Edom, como habla Abdías en esta ocasión. ¿Qué otra cosa que vemos? Es, como les decía, los Saturnales, la fiesta de la Saturnalia. ¿Y por qué quiero hacer un énfasis en esto? Porque esto tiene que ver con Edom, y para que esto corra, ¿no? Porque estamos ya en la fecha y sabemos que esto se tiene que saber. Muchas personas aún no han escuchado, y muchos sí han escuchado, pero no quieren prestar atención. Entonces,
para que se enteren un poquito más, ¿no? Para los que puedan estar conectados hoy, pero también para los que vayan a ver esta transmisión, este video. Entonces, ¿qué son los Saturnales o la Saturnalia? Era una de las más importantes festividades de Roma, ¿no? La fiesta que se celebra con un sacrificio en el templo de Saturno. Por eso Saturno, los Saturnales, era la celebración de Saturno. Y se hacía ahí el sacrificio. Una de las cosas que se hacía también tenía que ver con un banquete público, tenía que ver con intercambio de regalos, era un festejo continuo y un ambiente de carnaval, pero me llamó mucho la atención porque dice que era un ambiente de carnaval en el que se producía un estado de la persona de tanta relajación o de hacer lo que le parecía. Dice que en esos tiempos se veía muy manifestado cómo las personas iban en contra de las normas sociales establecidas aún en los lugares donde vivían. Si pensamos un poquito, si empezamos a conectar con nuestros días, cuando llegan estos tiempos, si llegan la festividad o la fiesta conocida de Navidad, que no tienen nada que ver con el nacimiento de Mashiach, sino la Saturnalia es una fiesta pagana, una fiesta donde se hacían sacrificios en el templo de Saturno y que lo que se hacía verdaderamente es que la persona hacía lo que quería. Era un tiempo muy, digamos, importante para ellos. Ahora, ¿qué se hacía también? Esta fiesta se hacía con la idea y se hacían ritos para dar bienvenida al invierno. Y por eso es que están relacionando en este solsticio de invierno con Mashiach, que es la luz del mundo, ¿no? Entonces miren cómo va mezclando, involucrando, dando o tratando de encajar esta fiesta pagana dentro del cristianismo como una fiesta y relacionándolo con lo establecido por el pueblo del Eterno. O sea, establecido desde el Eterno, porque esto viene en contraposición a los días señalados los Moedín del Eterno. Y imaginémonos que hoy, en el mundo entero, las personas, sin tener mucho conocimiento, piensan que Navidad es una fiesta religiosa. Entonces relacionan esta fiesta con algo religioso y verdaderamente esto no tiene nada que ver con lo que la Biblia establece. De hecho, no hay registro en la Biblia de esta fiesta. No lo hay. Si lo buscamos, no lo hay. Entonces, lo que tenemos presente es que en realidad estos son fiestas paganas, ritos que se establecieron, que ya venían en Roma, pero que ahora se los va a oficializar, se va a poner como una fiesta del cristianismo. ¿Por qué? Porque tenía que ver una fiesta. Ahora, miren, es muy interesante porque muchas de las cosas que se descubren o que se habla de la Navidad en relación con la Saturnalia, lo hace a esta investigación un profesor de historia de la iglesia, que su apellido es Dierman, de la Universidad de Oxford. O sea, no estamos hablando de que por allí en algún lugar lo leímos, sino son personas que han estudiado, han profundizado la conexión que hay entre una y otra y cómo esto tiene que ver detrás. Decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Es que detrás está todo esto que es Edom, que está en contra del Eterno, pero que así dice va a caer. Claro que va a caer, porque hoy Edom lo que quiere hacer es mantener ese sistema, como hablamos del sistema de Babilonia, ese sistema piramidal que va en contraposición al Eterno, donde incluso hoy vemos cómo muchas personas se están deteniendo. Porque esa es la realidad. La montaña de Edom no deja que las personas conozcan la verdad, no están permitiendo que, incluso está pasando en las iglesias, personas que están despertando, por eso las profecías se están cumpliendo y el Eterno está despertando a su pueblo, claro que sí, para que pueda ver que nosotros somos la descendencia del Eterno y que por medio del Mashiach nosotros somos parte del pueblo, pero que ahora no hacemos lo que queremos, sino que caminamos en obediencia cumpliendo la instrucción del Eterno, porque ninguna Torá, ninguna ley, como mal se llama, en el Brit Hadashah o en el mal llamado Nuevo Testamento, dejó sin efecto, caducó.
No caducó la palabra del Eterno, al contrario, hoy está más vigente que nunca, más vigente que nunca, y Dios está haciendo un llamado al mundo, verdaderamente al mundo entero. Está llamando a las personas en este despertar. Dice que iba a traer del occidente, de los 4 puntos, va a llamar a su pueblo. Y esto está sucediendo. Pero Edom, allí en la posición donde está, en esa montaña, lo que quiere hacer es detener el avance y no permitir que el pueblo escuche. Entonces el pueblo está saliendo. El pueblo está saliendo de Babilonia, el pueblo está saliendo, está dejando la montaña de Saúl, está dejando la montaña de Edom, está dándose cuenta que ese sistema está en oposición al Eterno. Lo que pasa es que a la manera que se plantea no es así. Y muchos dicen, no, sigamos celebrando la fiesta de la Navidad, sigamos celebrando cuántas cosas se celebran y aún cuántas cosas no se hacen. Porque tengamos presente también que así como hay muchas cosas que no son correctas, muchas cosas no se hacen. Sin embargo, el pueblo... hay mucho pueblo que hay allí en el cristianismo, está diciendo, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, no es necesario. Sin embargo, la pregunta es que nos hacemos entonces, ¿por qué se hace la fiesta de Navidad? ¿Por qué? Hay muchas cosas que sí se hacen, que van en oposición al Eterno, que van en oposición a lo que el Eterno ha establecido en la palabra. Levítico 23 nunca habla de la Saturnalia, no habla de la Navidad. Levítico 23 lo que nos habla es del Shabbat y de las convocatorias, que vemos en todo un ciclo, que por medio de esas convocatorias Dios hace pasar a su pueblo para llevarlo a un próximo nivel en crecimiento y para darle también en cada estadio, en cada de esos estadios, esas citas proféticas, lo que hace el Eterno es traer más revelación a su pueblo, traer más limpieza, por decir así, purificar a su pueblo. Entonces, nada que ver con lo que se está celebrando hoy. El pueblo está diciendo, no hay que hacerlo, no hay que cumplir con la ley, no hay que cumplir con la Torá, con todo lo que dice Levítico 23. Sin embargo, el pueblo sigue celebrando, y mire, muy interesante porque ahora vamos a ir para terminar a unos textos de Corintios, de 1 Corintios 3, si quiere usted ya lo puede ir buscando, acerca de lo que termina diciendo Pablo en contraparte, por decir así, o en relación con lo que está diciendo Abdías. Porque ahora vamos a leer la segunda parte de Abdías, de lo que está diciendo en cuanto a Esaú, lo que va a suceder en la restauración de Israel, en todo lo que viene de parte del Eterno para su pueblo, y obviamente caerá Esaú por la soberbia que ha levantado, ¿no? El sistema del nuevo orden mundial lo que está haciendo es también levantando esa soberbia, creyéndose que son los poderosos que pueden gobernar, hacer y deshacer. Pero aunque pase todo esto y muchas veces hay esa impotencia, es decir, cómo están hablando, cómo están estableciendo, cómo están yendo en contra de la autoridad del Eterno, cómo están yendo en contra de los postulados, de todo lo que Dios dice en la Torá, lo que hay que hacer en obediencia, cómo en contra del ser humano, cómo se están matando personas, cómo están muriendo personas verdaderamente, cómo están siendo afectados los niños por esta ideología de género y demás, y aún las personas mayores. Entonces todo esto tiene que ver con esa montaña de Saúl que se ha levantado, que está allí en ese lugar donde se siente poderoso, pero todo esto va a caer. Todo esto va a caer. Es lo que vemos en la Hafdará de este día. Que todo esto no va a ser para siempre. Esto tiene un final. Tiene un final. Entonces, miren lo que dice, y quizás tiene 1 Corintios 3 separado, pero antes quiero leer Abdías del 15, versículo 15. Si lo puede tener ahí para ir terminando esta parte. Dice, porque cercano está el día de Adonai sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Es tremendo lo que va a suceder. Aún cuando Esaú Edom se está celebrando, se está regocijando, dice que de la manera como hiciste,
se hará contigo. Qué tremendo. Y nadie quiere nada malo para nadie, pero el Eterno lo ha establecido en las Escrituras, que Edom va a caer. Y si hablamos de nuestros días, muchas personas que están unidas a ese sistema, lamentablemente, nuestros seres queridos, personas que están como tan cegadas y aferradas a todo ese sistema armado, vamos a ver quizás caer muchas personas y no queremos. Por eso intercedemos y delante del Padre y pedimos cada Shabbat, en cada día, pedimos que la casa de Israel y la casa de Judá puedan volver, puedan venir a la Torá, al Mashiach. La casa de Judá también tiene que volver y conocer al Mashiach. Entonces estamos en todo este tiempo donde estamos entendiendo el sistema, cómo el sistema armado de Edom lo que está haciendo es traer esa confusión y no permitir que muchas personas puedan ver la verdad. Pero obviamente contra el Eterno no se puede ir. Entonces, si Él ha dicho que va a haber ese despertar, Él va a despertar a los que Él quiere, ¿no? Pero verdaderamente acá la profecía habla de que va a caer. Versículo 16, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas el monte de Sión, en el monte de Sión, habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Esto es lo que está sucediendo en nuestros días. Aun cuando muchos están proclamando gentiles, aun cuando muchos están proclamando que respetan a Israel, pero que no tienen nada que ver con Israel, nosotros decimos somos ese remanente. Abdías lo está diciendo, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, será apartado, mire, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Entonces nosotros lo decimos abiertamente que somos la descendencia, somos Israel, estamos teniendo parte, dice, en el monte de Sión hay un remanente que el mismo Eterno está llamando de todos lados, en ese despertar. Por eso esa montaña, ese lugar donde se ha posicionado Edom, Esaú va a caer. Y así dice que, y vamos al versículo 18, que aquí es donde quiero relacionarlo con lo que está diciendo el Rab Shaul o el conocido apóstol Pablo en 1 Corintios 3. Y mire lo que dice, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Adonai lo ha dicho. Tremendo, tremendo esto. Cuando nosotros vamos a la versión de la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas, en este texto de Abdías, el versículo 18, lo que dice de Edom o de Esaú, está diciendo, no dice estopa, dice hojarasca, hojarasca. Entonces, terminemos de leer esta parte y vamos a 1 Corintios. Dice, y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, los campos de Samaria y Benjamín en Galad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Esaú, y el reino será de Adonai. Entonces, ¿qué estamos hablando? Del tiempo final, que ese monte, la montaña donde se ha posicionado Edom, caerá, dice, será juzgada, subirán salvadores para juzgar. Los del monte de Sión van a juzgar al monte de Esaú. ¿Y de quién va a ser el reino? Mire lo que dice, en lo último que dice la profecía de Abdías, en esta sección de los profetas para este día, lo que está diciendo, el reino será de Adonai. El reino será de Adonai. ¿Y quién va a estar con Adonai? Su pueblo, porque dice que el monte de Sión. ¿Y quiénes están en el monte de Sión? Aquel remanente que fue apartado. Tremendo,
Tremendo si nosotros podemos ver esto, es tremendo porque habla de nuestra identidad, habla de nuestra posición, de todo lo que nosotros tenemos que llevar adelante para nuestros días y en la manera que nosotros vamos a ver el mundo, vamos a ver todo lo que está sucediendo, las circunstancias, la vida. Porque no es lo mismo verlo desde la montaña de Saúl que verlo desde el monte de Sión. Tremendo. Vamos a Primera de Corintios y con esto quiero terminar. Primera de Corintios, capítulo 3, el versículo 12. Y aquí me habla sobre el fundamento para estos días, sobre en qué monte, en qué montaña yo estoy posicionado. Si en el monte de Sión o en el monte de Saúl. ¿Cuál es el fundamento que estoy teniendo? Porque dice que Jacob es fuego, Efraín es la llama, pero dice que Sab es hojarasca. ¿Sabe? Buscaba qué es lo que es hojarasca. Y hojarasca tiene que ver con plantas, con árboles. Y que obviamente que si todo eso va al fuego, ¿qué hace? Se quema y desaparece. De hecho dice que no va a quedar ningún resto. Pero vamos a ver el capítulo 3 de Primera de Corintios, el versículo 12, y con esto estoy terminando. Dice, versículo 12 dice, vamos al 12, al 11, perdón, al 11 primero para poder entender un poquito. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua HaMashiach, Yeshua nuestro Mesías. Dice, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y el fuego hace referencia ¿a quién? Al monte de Sión, el remanente. Y estamos viendo que eso dice Abdías. Y anteriormente está hablando del oro, de la plata, pero está hablando de la madera, del heno, de la hojarasca, de todo lo que tiene que ver con esos árboles, con esa madera que con el fuego lo que hace es venir abajo. Entonces dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Mire lo que dice, si bien él mismo será salvo, aún así como por el fuego. Y luego habla acerca de todo lo que se hace a la vida de la persona, porque la persona es ese templo, dice que Dios mora allí. Dice, cualquiera que destruyere también será destruido. Ahora, el punto está en nosotros hoy sobre qué monte vamos a estar, en qué monte vamos a estar y cuál es el fundamento que nosotros vamos a poner. ¿Por qué? Porque acá habla de Saúl como hojarasca y habla de la casa de Jacob como fuego. Entonces sabemos que en los tiempos que vienen cada uno va a ser probado, pero está diciendo acá que si Saúl es hojarasca, está diciendo que esto va a sufrir pérdida. Lo está diciendo en el Brija de allá, el Rab Shaul está diciendo esto. Dice el versículo 14, perdón, el 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el versículo 15 dice, la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Estamos en los tiempos decisivos. La pregunta que nos podemos hacer hoy, nosotros, es si estamos en el fundamento, verdaderamente hemos elegido el fundamento de estar en el monte de Sión o nosotros estamos en el monte de Edom. Y sabemos todo lo que significa estar del lado de Edom, todas las prácticas, todo lo que tiene que ver con el sistema al cual muchos que dicen ser el pueblo del Eterno se unen al sistema operante, al sistema del anti-Mashiach, al sistema armado, el nuevo orden mundial, Edom. Todo esto, pero dice que Edom va a caer. Así que recuerden, porque Edom va a caer. Dice que el monte de Sión es el que va a juzgar a ese monte de Saúl y quien va a reinar es Adonai. Quien va a reinar es Yuhe Bajé. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener presente para este día?
hay mucho más, esto es muy extenso, poder hablar de Edom, podríamos estar horas y todo lo que significa este sistema armado, todo lo que significa y todo lo que trae Edom. Y muchas de esas cosas aún todavía nosotros las estamos dejando. Porque aunque podamos decir, nosotros hemos salido de Babilonia, salimos en sí de la iglesia, de lo que se le llama el cristianismo, hay muchas cosas que nosotros seguimos arrastrando como en nuestro pensamiento, nuestras formas de vivir, formas de ver las cosas y formas de ver a Dios, ¿no? Y todo esto, porque lo seguimos viendo desde la teología, desde todo lo que hemos conocido desde Roma. Entonces, como que estamos en este tiempo entendiendo y aún pidiendo al Padre por medio del Ruach que nosotros podamos ser posicionados en ese monte de Sión, como ese remanente apartado, y no permitir que nosotros, nuestra vida, sea edificada en el fundamento del monte de Esaú. Tremendo. Hay mucho más, como les dije, mucho más que podría compartir, pero quería dejarles esto en cuanto hoy a la porción que tiene mucho que ver el final de esta porción para esta semana, para este Shabbat, nos habla de esos descendientes de Esaú, pero también entendemos que Jacob se encuentra con Esaú, con las 12 tribus, que son también los que luego nosotros, los descendientes de esas 12 tribus. Y termina la parashá con los descendientes de Esab, que son Edom luego, y que Abdía está ya hablando y profetizando acerca de la caída de Edom, la caída de ese monte en la cual se posicionó con soberbia, con orgullo, pensando que nadie puede derribarlo, nadie lo puede tocar. Sin embargo, el Eterno dice que Él reinará y será consumido. Y así como las obras que hizo, por esas mismas obras, Él será pasado. Tremendo, ¿no? Lamentablemente sabemos que vuelvo a decir, muchos de los que podemos conocer personas son parte de ese sistema y demás. Pero oremos, que sea nuestra oración y nuestra intercesión aún en este Shabbat, que muchos puedan ser despertados. Mira, aún en estos tiempos donde están estas fiestas y esas celebraciones, que muchas personas puedan tener la revelación de que están yendo por un camino errado y que puedan venir al conocimiento de Mashiach, de la Torá, y que sea un tiempo de despertar. Quizás como pueblo del Eterno es un tiempo para proclamarlo, para decirlo, porque si no lo proclamamos, ¿cómo lo van a saber? ¿Cómo irán si nadie les predica? Dice, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, ¿no? Así dice el texto. Entonces, es el tiempo de anunciar las buenas nuevas. Es el tiempo de decir que debemos edificar o tener como fundamento, ¿no?, a nuestro Mashiach Yeshua, y sabiendo que nuestro Mesías no es un Mesías romano, no viene, no tiene las características de Edom, sino al contrario. Él sale de la tribu, de la casa de Israel, de la casa de Judá, es parte de Israel, y cuando estuvo en la tierra hizo todo lo que el Padre le decía. Nunca podía haber ido en contra de la Torá, porque si no muchos no lo hubieran seguido. ¿Cómo hubieran seguido a las personas si él hubiera hablado de abolir, de romper, de no obedecer más al Eterno? No, de ninguna manera. Es tiempo de investigar aún más, nosotros, pueblo del Eterno, empezar a meternos un poco más en profundidad y también proclamar y hablar las buenas nuevas y contar para que muchos puedan salir de ese sistema de error y entrar, por decir así, en la familia del Eterno, entrar a la casa y empezar a ver cómo la casa está adornada, cómo se vive en la casa del Eterno. Saludos a todos, que tengan un buen término de Shabbat, una buena semana. Les animo a seguir estudiando de esto, busque acerca de toda esta fiesta, todas estas cosas que vienen ahora, y entender un poco más la raíz y que no tiene nada que ver con el pueblo del Eterno y con Levítico 23 y las convocatorias que Él está haciendo a su pueblo. Les dejo tarea, en otras palabras, y es un buen tiempo también para estudiar de Hanukkah. Seguramente vamos a estar poniendo algunas cosas, videos y demás acerca de lo que significa la fiesta de Hanukkah, y pronto estamos a vivirla el domingo 18 de diciembre, a la caída del sol. Que tengan un buen término de Shabbat y Shabbat Tov para todos.